Buenas noches, amigas y amigos. Hoy tenemos un invitado especial, un viejo amigo personal de nosotros y además un funcionario que está al frente de una de las actividades de más importancia para la vida general de la nación. Es el ministro de Energía y de Minas. Aunque hoy solo vamos a hablar del problema de la energía, porque el tratamiento de la otra función de ese ministerio podemos tratarlo aparte en otra ocasión. Mira, me ha impactado la información de una corriente que dice que podemos venderle energía a Puerto Rico. Algo imposible de uno pensar que podía portarse la energía como un recurso. ¿Qué hay de esa información? Bueno, lo primero que debo es reiterarte las gracias a ti y a Fafico por esta oportunidad, que lo diré cuantas veces pueda a lo largo del programa. Me siento muy honrado participando en esta conversación. Tú sabes que, Fafa, he visto esa noticia y la he escuchado en los medios durante esta semana, pero lo cierto es que todavía no ha llegado al Ministerio de Energía y Minas ni a ninguna de las dependencias energéticas del Estado ningún planteamiento, propuesta o proyecto de ese tipo. Por consiguiente, cuando ellos me preguntan, dice, bueno, yo no sé qué decirles porque no conozco de eso, no conocemos de eso. No ha llegado ningún tipo de solicitud de permiso, concesiones, ni de evaluaciones de eso. Eso no quiere decir que en círculo netamente privado no se esté trabajando en eso, o que mañana no llegue a las autoridades los documentos que deben llegar, pero hasta ahora no tenemos informaciones. El tema está en el aire, pero no tratado adecuadamente todavía. Es una información. Es una información, pero es extraño porque no tenemos todavía a nivel del Estado ninguna información. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente, sin embargo, al respecto, que creo que es importante, Fafa, por tu comentario. No sé, pero la mayoría de los países de América del Sur están interconectados a través de cable. Ah, sí. Entonces no estamos Bolivia inventando con Chile, nada. Bolivia con Chile, Chile con Argentina, Argentina creo que con Brasil. Existe interconexión de Uruguay con Brasil, me parece con Argentina también. Aquí en Centroamérica hay interconexión en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Colombia. Ahora mismo Panamá está trabajando un cable de interconexión con Colombia y hay una interconexión en Europa. Casi todos los países de la Unión Europea están interconectados, Francia y España y Portugal, Inglaterra también con Francia a través de un cable. Y en América y en la Europa nórdica ni hablar. Es muy común la interconexión en el mundo de hoy entre sistemas eléctricos de un país con otro por múltiples razones, y es que en cualquier momento que una nación estime que vale la pena para ellos, en lugar de instalar una planta adicional, comprarle energía excedente a otra que está mejor posicionada y que es vecina, pues lo hace. Y entonces de esa manera hay servicio de estabilidad de los sistemas eléctricos y hay comercialización de energía eléctrica entre un país y otro. Y entonces ya el acceso a la energía eléctrica que tiene una nación no es solo en función de sus plantas, sino a lo que tienen los vecinos. Lo que no tenemos esas posibilidades somos, por ejemplo, República Dominicana, y te lo señalo porque esto es relevante, papá. Esto es relevante. La República Dominicana, si tú lo comparas con las naciones de Centroamérica, nuestro país tiene esa desventaja, porque las naciones de Centroamérica, muchas de ellas tienen interconexión. Y además la cercanía resuelve el problema. Y América del Sur más todavía, y eso le permite a sus sistemas eléctricos tener más robustez, contar con la energía propia y con la del vecino, por cualquier necesidad. Nosotros no tenemos interconexión. Y eso quiere decir que tenemos que abastecernos por sí propios todo el tiempo. No tenemos interconexión. Una pregunta, Antonio. Sí. Esas interconexiones entre países también ayudan a que el sistema del país sea más reliable, más confiable, ¿no? Claro que sí. Porque ellos te ayudan cuando uno tiene un problema, el otro te suministra energía. Por esa razón fundamental
Si hay un déficit por cualquier razón de energía o de generación momentáneo o por un tiempo en tu país, en tu sistema, tú puedes conseguir suplir ese déficit con el vecino. Pero al mismo tiempo, a veces, si hay una buena interconexión, a veces si tú tienes la salida intempestiva de una planta grande, eso genera perturbaciones en términos de estabilidad, de frecuencia y de voltaje del sistema de transmisión. Si él está interconectado con otro sistema que tiene buenos generadores y rápido, entonces esa inestabilidad puede ser perfectamente mitigada por esa interconexión. Por eso los países, aun cuando tengan capacidad suficiente de generación, prefieren tener esa interconexión porque se le da robustez y profundidad a sus sistemas eléctricos. Nosotros tenemos la situación particular de que no tenemos interconexión. No podemos contar con el vecino, porque el único vecino que tenemos es Haití. Y tiene menor producción energética. Y Haití no tiene ni cómo interconectarse con nosotros. Entonces, no tenemos interconexión con ninguna otra nación. No tenemos combustibles fósiles, que eso es sumamente importante. No tenemos gas, no tenemos petróleo, por lo menos no estamos en proceso de petróleo, no tenemos carbón mineral. Pero al mismo tiempo nuestros recursos hídricos son extremadamente limitados si tú lo comparas con Centroamérica. Y esto es importante, Fafa, porque yo he escuchado y he leído durante años a gente que dice la electricidad de República Dominicana es la más cara de toda la región. Es que no puede compararlo. Panamá puede producir a veces, hay momentos en el año que el 40 y 50% es electricidad de origen hídrico. Costa Rica llega a 70 y 80% a veces produciendo con base de agua. El Salvador, Ecuador tiene mucha agua. Entonces, tú no puedes comparar los costos de producción de electricidad basado en combustible que tú importas con los costos de producción de electricidad en Costa Rica o en Panamá o en otros países que producen más del 50% de electricidad con agua. Pues mira, que nadie te la cobra. Que nadie te la cobra. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos que importarlo todo. Pero está muy bien la Cuando uno hace las comparaciones, tiene que tomar en cuenta. Paraguay, pregúntame tú. Paraguay produce a veces el 100% de electricidad con la presa que tiene. Uruguay produce gran cantidad de su electricidad con presa. No sé si estoy equivocado, pero creo que nosotros, nuestra producción hidroeléctrica es un 5% de la producción energética nacional. La energía efectiva oscila entre 5 y 7%, a veces 6, a veces 7, a veces 5%. De la energía efectiva que nosotros consumimos. Y ahora hay un 63% más o menos están los embalses, o sea que no es que tampoco eso es todo el tiempo que tenemos ese 5 o 7%, ¿no? Como te digo, depende del momento del año. Y esto es importante porque, por ejemplo, Ecuador tiene petróleo, Bolivia tiene gas, petróleo, Chile pues tiene gas y tiene un gran potencial también acuífero, Argentina tiene gas y petróleo, Brasil ni hablar, Paraguay tiene mucha agua, igual que Uruguay, Colombia tiene petróleo, tiene agua, y los demás países de Centroamérica tienen mucha agua, Perú tiene petróleo, tiene mucho gas. Ahora yo te pregunto, ¿y República Dominicana? Ni minerales ni agua. Ni tiene petróleo, ni tiene carbón mineral, ni tiene agua. Nosotros no tenemos recursos energéticos primarios para poder abastecer nuestro sistema eléctrico, y le pregunto yo a ustedes. Y cuando se produce la crisis como la guerra de Ucrania, que todo el mundo sabe que el combustible casi desaparece, el gas natural carísimo, y países como China, como España y otras naciones tuvieron hasta apagones, y Chile. Y la República Dominicana no tuvo desabastecimiento de combustible, ni desabastecimiento de electricidad. La guerra de Ucrania no impactó en términos de la continuidad del servicio eléctrico y de los combustibles de la República Dominicana. ¿Y cómo ocurrió eso? Eso ocurrió, aunque parezca poco modesto decirlo, eso ocurrió por la gestión eficiente y preventiva que hizo el gobierno, el presidente Abinader y su equipo de energía frente a la crisis con unas incertidumbres muy elevadas de los energéticos en el año 2022 por la guerra de Ucrania. Nosotros manejamos la situación de forma tal que en la República Dominicana, que importa todos los combustibles, no hubo ni desabastecimiento de combustible, ni hubo desabastecimiento de electricidad frente a naciones que, como España, repito, Francia,
Chile tuvieron momentos que dar apagones por un problema momentáneo. Corte programado y eso. Entonces, y eso es una cosa que uno lo dice porque como a veces se comenta otras cosas, también uno tiene que decir la eficiencia que hemos tenido como gobierno en ese tipo de cosas. Antes de pasar a preguntarte más sobre cómo va a ser la canasta energética dominicana o cómo aspiramos a que sea la canasta energética dominicana, en el caso de la hidroeléctrica, ¿hay planes de expandir la producción hidroeléctrica en el país? Sí, hay planes. La empresa de generación hidroeléctrica EGIT tiene un plan de expansión a nivel hidroeléctrico y ese plan de expansión a nivel hidroeléctrico que ellos han presentado incluye, entre otras cosas, el tema de posiblemente pasar a la construcción de proyectos de hidroelectricidad por bombeo. Nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que en lugar de solamente tener presa de pasada, hidroeléctrica de pasada, el agua, sino sería un sistema en donde se incorpora un subsistema que agarra el agua que ha pasado, la bombea de nuevo y la lleva a las alturas para volver a generar electricidad. Eso tiene la característica de que entonces usted puede gestionar el proceso de producción de electricidad mediante hidroeléctrica. ¿Qué quiere decir gestionar? Es decir, que usted puede acumular agua, un reservorio, y la descarga de nuevo cuando usted decide, en función del déficit, de la necesidad, del crecimiento de la demanda. Y además eso significa que usted, al reusar el agua, está dándole una capacidad casi infinita de producción de electricidad. A la luz de es una tecnología que todavía aquí no funciona, pero que funciona en muchos países de América Latina. A la luz de tu explicación, en la perspectiva de la política energética, ¿hay una posibilidad de pensar esas cosas? ¿Hay algún proyecto? Sí, hay una propuesta que tiene la empresa EGIT, y estamos todos de acuerdo con esa idea, y es un tema de conseguir financiamiento, y hay acercamiento con organismos internacionales, y yo creo que ese es un proyecto que se puede iniciar a más tardar el próximo año. Una pregunta, una de las cosas recurrentes en la política nacional es el tema de las pérdidas energéticas, o sea, ¿qué retos encontró usted cuando llegó a minería y cómo han empezado, qué piensan hacer sobre ese tema? Cuando llegué a energía, porque minería no hay eso. Ay, papico. No, mira, yo quiero sobre ese tema señalar dos cosas. Una de ellas tú no me la preguntaste, pero está asociada. En primer lugar, en la literatura común, en los medios, en los comentarios también común, tiende a asociarse el déficit financiero de la distribuidora, que ha crecido enormemente en los últimos 3 años, tiende a asociarse ese déficit con las pérdidas en la distribuidora. Lo cual es un relato muy difundido, pero completamente falso. Las pérdidas, el déficit financiero de los últimos 3 años de la distribuidora no han sido determinados por las pérdidas de la misma. Y te doy un ejemplo muy sencillo. En el año 2021, las pérdidas de la distribuidora eran 32.6%. La pérdida. Las pérdidas. Y el déficit financiero de las distribuidoras fue de 867.5 millones de dólares. En el año 2022, atiende bien, el año 2022, las pérdidas de 32.6 bajaron a 32.4. Y el déficit financiero subió a 1.365.8 millones de dólares. Casi 500 millones de dólares se incrementó de un año a otro el déficit financiero con las pérdidas iguales. Pero ¿y cómo? No, entonces quiere decir que las pérdidas no explican ese crecimiento alocado del déficit financiero en los últimos 3 años. La causa es una sola: el precio de los combustibles. Señores, en el 22 hubo una guerra en Ucrania, el gas natural casi desapareció, el carbón se disparó y el fuel oil. Y entonces vamos a analizar la realidad financiera del sistema energético dominicano al margen de esa realidad.
Porque se ha estado analizando, explicando y diciendo sin incorporar ese hecho concreto. Pero todo eso indica que la visión de Que lograr... no significa, Fafa y Fafico, no significa que las pérdidas no afectan lo financiero. No significan que las pérdidas no sean una aberración en el sistema eléctrico. Lo que yo quiero decir es que cuando vamos a explicar el desborde en los últimos 3 años del déficit financiero, nos damos cuenta que el peso principal ha sido no la pérdida, sino el precio de compra de la energía. Que yo te voy a decir, la factura de compra de energía de las distribuidoras a los generadores, porque las distribuidoras que tienen millones de abonados contratan con la generadora la energía que van a utilizar cada mes. Y entonces hacen una factura, hacen un presupuesto, yo voy a comprar tanto de energía. Bueno, la generadora le venden a la distribuidora según el precio del combustible esté. Porque si los generadores compran el combustible caro, tienen que traspasar eso al precio de producción de electricidad. Bueno, pues la factura de compra de la distribuidora a la generadora, del 21 al 22, subió 814.7 millones de dólares, de un año a otro. Es decir, que la misma energía que compraban en el 21, para comprarla en el 22, le costó 814.7 millones de dólares más, como consecuencia de la subida de los precios de los combustibles. Y esa diferencia, sin embargo, no pudieron traspasarse al público, porque tú no vas a traspasar una subida tan excepcional a la población. Sí, el gobierno asumió... Entonces, el gobierno tuvo que asumirlo, y eso se registra como déficit financiero de la distribuidora. Entonces, al margen de eso, no es verdad que usted explica, por más artículos que yo leo y que dicen, y más comentarios que se hacen, no han explicado nunca la causa real. Yo le voy a decir más, papi. En el 2022, la empresa de distribución eléctrica nacional de Corea del Sur, KEPCO, tuvo pérdida de 27 mil millones de dólares. ¿De Corea del Sur? Sí, en el 2022. Porque el gobierno no le permitió traspasar todo el impacto del precio de los combustibles a la factura de los consumidores. Yo diría que como es lógico, porque un crecimiento excepcional, tú no puedes devastar las condiciones de vida de la población. El gobierno no le permitió hacer ese traspaso. Entonces se registró una pérdida de 27 mil millones de dólares. Y tú vas a decir que fue por pérdida o por ineficiencia de KEPCO. ¿Tú sabes cuál es la pérdida de KEPCO? 0 y pico %. Wow. Yo he estado allá, yo estuve allá justamente en el año pasado, 23. Es una empresa que tiene una pérdida casi de 0%. Es una de las 3 empresas distribuidoras más eficientes del mundo. Entonces no es por ella que esa pérdida, es porque hubo un evento excepcional que fue la subida de los combustibles con la guerra de Ucrania. Y lo que yo digo es que en el análisis de ese tema hay que incorporar todas las variables, si no es correcto. Pero eso que tú estás diciendo indica que hay que preocuparse por incrementar los recursos locales para la generación de energía, porque eso en cierta medida te cura frente al impacto de cualquier accidente que eleve los precios que tú compras fuera. Sí, pero hay planes de aquí entonces para aumentar nuestra capacidad. Eso es muy correcto lo que tú dices, Fafa. Quizá estratégicamente la mejor manera de paliar el impacto de eventos como lo del 22 es usted creando capacidades propias para depender menos de determinados mercados internacionales. Ahora bien, que se sepa, ese evento fue un evento excepcional del inicio de esa guerra que sorprendió a los propios europeos. Y todos. Fue una sorpresa realmente. Lo sorprendió. Y estábamos hablando de un país como Rusia que dice, bueno, no hay más gas para allá. Y el gas que va a ir va a ser tal cantidad de gas, y etcétera, etcétera. Y de repente se arma todo un tumulto a nivel del mercado internacional de combustible y temores que también mantuvieron alza en los precios. Ahora bien, lo que tú dices tan correcto, Fafa, que a partir de esa experiencia que tuvieron los europeos, una de las decisiones de la Unión Europea que se hizo público fue precisamente, en primer lugar, poner adelante una variable que la gente no habla mucho, y es, primero, la seguridad de suministro, por encima de lo ambiental y de lo del cambio climático. Primero,
garantizarle a los pueblos europeos el suministro de combustible, porque para ellos es un problema de vida o muerte no solo desde el punto de vista económico, sino del clima. Porque cuando el clima está frío, todo lo que es la calefacción es en base a gas natural, está estructurado en base a gas natural. Entonces, primero, la seguridad de suministro. Segundo, desarrollar mayor independencia de autoabastecimiento, desarrollando mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento de gas natural, construyendo terminales de gas en países como Francia, etc. Y desarrollar unas relaciones diplomáticas, de diplomacia energética mucho más intensas, con naciones que son ricas en recursos naturales, pero que se tenían como marginadas, como Argelia y otros países. En el caso de República Dominicana, la divisa principal de la estrategia energética de este gobierno es la seguridad de suministro. Yo le decía al principio, no tenemos agua, no tenemos combustible, ni tenemos interconexión, porque la crisis, los ingleses tomaron electricidad de Francia. Nosotros no tenemos de dónde tomar electricidad. Entonces, el primer punto para el gobierno ha sido la seguridad de suministro. En segundo lugar, expandir la capacidad de generación en base a recursos propios, que son las renovables. Nosotros, a eso quería yo llegar. Las renovables, si es el sol, el viento, un poco de biomasa, expandirlo hasta donde sea factible desde el punto de vista técnico-económico. Es el recurso oficial para ampliar nuestra capacidad. Para reducir la dependencia de combustible. Y en tercer lugar, diversificar racionalmente la matriz. Que esta matriz no dependa de un solo combustible jamás. O sea, eólica. Es una locura, como alguna gente plantean. Anulen planta de tal cosa, anulen esta otra planta. No estamos en un mundo ideal, estamos en la realidad concreta dominicana. Si nosotros ponemos a República Dominicana a depender solamente de gas natural, entonces cuando haya una guerra en cualquier región vamos a tener que cerrar el país. Si la podemos hacer a depender solamente de carbón mineral, también vamos a tener dificultades. República Dominicana tiene que tener su propia estrategia energética y esa seguridad de suministro significa tener diferentes opciones. Carbón un poco, gas natural, fuel oil, tener renovable y un poco de agua. Eso es lo que le garantiza que el país, como pasó en el 22, suceda lo que sucede en el mundo, siempre tiene energía eléctrica y combustible para seguir hacia adelante. Y esa es la visión que ha estado desarrollando el presidente Abinader y el equipo energético. Tú estás diciendo la línea de prevención real en la que se puede comprometer el gobierno, que es fomentar la diversidad de fuentes energéticas, no alimentar una u otra, porque ahí está la debilidad. Dice que esa es la actual estrategia del Estado dominicano. Bueno, la licitación que se hizo de los 800 megavatios en Manzanillo tiene que ver con esa estrategia. La licitación para la construcción de la terminal de gas en Manzanillo también. Los 400 megavatios de urgencia que se licitaron, colocando en Boca Chica 200 y otros en Asua, tiene que ver. La 800 megavatios lanzado en licitación en noviembre del año pasado, que está en proceso y se adjudicará este año, tiene que ver con esa estrategia. La expansión extraordinaria de las renovables que ha hecho el gobierno dominicano tiene que ver con esa estrategia y la expansión del sistema de transmisión. O sea, nada de eso ha sido improvisado. Nosotros publicamos, Fafa, hace 2 años, publicamos el Plan Energético Nacional. Y el que ve el Plan Energético Nacional, es un libro grueso, grande, el que ve ese plan energético, ve la ruta de expansión de generación y de transmisión de electricidad en la República Dominicana, y esa es la guía que nosotros hemos seguido. Tú sabes que Abinader llegó al poder ofreciendo el cambio que viene y planteando que hay que refundar el Estado. Escuchándote a ti, uno tiene la visión de que hay una línea de prevención estratégica para enfrentar el problema de la energía y no estar a la dependencia de las otras cosas. Así es, Fafa. Bueno, pues con esto vamos a parar y vamos a seguir en el segundo bloque. Vamos a hablar un poco de energía renovable y de otros planes futuros del ministerio. Quédese con nosotros.